con algunos autores y con fundamentalmente algo que ya pusimos en el programa como una cuestión, digamos ya como tema específico que tiene que ver con las teorías feministas. Esta unidad es una unidad compleja por el tipo de autores que vamos a trabajar, porque la dinámica de escritura es una dinámica compleja. Pero bueno, vamos a tratar de que se les haga fácil a ustedes. Tampoco vamos a desarrollar exhaustivamente, digamos, la obra entera de cada uno de estos autores, porque imagínense que en el caso de los primeros frankfurtianos, por lo menos tenemos a dos, y después tenemos un tercero, de acuerdo a cómo lo ubiquemos, que serían Horkheimer, Habermas y Hohner. Ya les digo, depende porque no todos coinciden en la manera de estructurarlos. Pero en definitiva, hoy lo que vamos a hacer es una introducción a la Escuela de Frankfurt. Vamos a trabajar algunas cuestiones de Horkheimer, y ahí sí apelo a esta condición básica de poder encontrarnos en el contexto histórico en el cual producen. Porque efectivamente todo lo que tenga que ver con Frankfurt tiene que ver con, en principio, una resignificación del marxismo. Ahora, esto dicho así, podría ser muy claro. Sin embargo, si no los situamos a ellos como pensadores en la década del 20, finales de la década del 20, en la ciudad de Frankfurt, si no los pensamos como filósofos, si no los pensamos como marxistas, pero no marxistas ortodoxos, y no los pensamos como judíos, se nos complica el panorama. Piensen ustedes, Alemania, finales de la década del 20, principio de la década del 30. Era casi, podríamos decir, un combo explosivo, ¿sí? Cuando nosotros vimos, bueno, cuando vieron con Gustavo la cuestión del Círculo de Viena, seguramente Gustavo les mencionó una obra que escribe Tulmin que se llama La Viena de Wittgenstein. Digo, no podemos entender el pensamiento del Círculo de Viena o el pensamiento de Popper si no nos metemos en esa ciudad que era fastuosa, pero fastuosa en el medio de una miseria y de lo que vino después, que fue la guerra, ¿sí? Con los frankfurtianos nos pasa, yo diría que casi lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos, les dije, marxistas, con sus particularidades, filósofos y judíos, con lo cual están metiéndose en una discusión en donde aparece la necesidad de resignificar el marxismo, porque efectivamente las cuestiones que habían ido desarrollándose en términos de modernidad, podríamos decir, no habían dado los resultados que sobre todo los autores que habían estado muy, muy ligados en este proceso de la modernidad, habían sugerido que iban a ocurrir. Teóricamente, ¿qué venía? Venía un gran desarrollo en términos de ciencia, en términos de tecnología, y básicamente eso sí iba a traer un mundo en donde, toda la felicidad podríamos decir que venía de la mano de estas transformaciones. Si tenemos un poco de recuerdo de lo que ocurre, efectivamente, ese discurso de la modernidad es un discurso que se liquida, y sobre todo se liquida en el siglo XX, porque lo que se prometió no ocurrió. Y aquí, digo, yo siempre digo, pensemos en un autor que nosotros trabajamos mucho, sobre todo en teoría sociológica, que es el caso de Weber, ¿sí? Si ustedes recuerdan, algunas de las discusiones que Weber plantea tienen que ver con ese fenómeno de la racionalización, pero que está ligada, teórica, por un lado, a un proceso de desarrollo, a un proceso de profundización, digamos, del modo de vida, de superación de ciertas instancias en términos de un crecimiento fecundo, todo eso.
pero por otro lado, si ustedes recuerdan, él hablaba de la jaula de hierro, y de algún tipo de deterioro en términos de lo que le iba a ocurrir al hombre, sí tenía que, de alguna manera, resignar una esfera de libertad. Bueno, estos frankfurtianos se encuentran con ese dilema, ¿sí? Digamos, ¿qué cuestiones deberían, por un lado, deberían ser pensadas para poder salir de un mundo que lo que nos está diciendo es que estamos mal? O sea, la ciencia y la técnica no habían servido más que para complicarle la vida al hombre. Por lo tanto, esta ciencia y esta técnica deberían ser puestas en cuestión. Y aquí aparece un concepto que es clave para esta escuela, que después lo van a retrabajar, pero en principio aparece la idea de ligar a la ciencia y a la técnica como una ideología, ¿sí? En este sentido, Marcuse lo trabaja también Adorno, la cuestión cultural va a ser interesante para los frankfurtianos, pero lo que tienen en principio es, a ver, tenemos un mundo que ha perdido la razón, ¿sí? Esta razón moderna que estaba absolutamente clara, puesta en funcionamiento, que había generado unas profecías realmente, podríamos decir, que habían activado todo lo que uno se pudiera poner en la cabeza en términos de superación. Bueno, todo esto se desactivó, yo diría brutalmente. Por un lado, porque hay cuestiones de la realidad que están marcando inconsistencias. Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, por ejemplo, ¿sí? Pero por otro lado, asociado a esto, ciertas cuestiones de deterioro social y de reclamos sociales que se hacían de una manera absolutamente activa. Pero también hay un autor que siempre volvemos sobre él, sobre todo cuando opera algo en relación con la crítica, y es Nietzsche. ¿Por qué? Porque Nietzsche pone en cuestión la razón ilustrada, ¿sí? Digo, es un autor que efectivamente algunos lo consideran un hereje, pero ese hereje inicia toda una crítica de la razón ilustrada que de alguna manera todos los autores que tienen algún componente crítico para la modernidad levantan, ¿sí? Algunos con más profundidad, otros con menos. Lo vimos en Foucault, ¿sí? Y aquí también Nietzsche tiene algún nivel de impacto importante. Insisto, esta lectura nietzscheana, más filosófica, pero también la lectura weberiana, en el sentido de que en el mundo empezamos a vislumbrar ciertas consecuencias no queridas, podríamos decir, o podríamos decir, no podíamos dejar de ver que esto iba a ocurrir. Esto dirían algunos más comprometidos. Pero en definitiva, no se les escapa, ya sea a los críticos más profundos o a los menos críticos, más resignados, podríamos decir, que hay un problema. Y que este problema, de alguna manera, es el preludio de algo que va a ser mucho más intenso y que va a ir como deteriorando las relaciones sociales, deteriorando paradójicamente lo que estaba pensado para un crecimiento, en realidad va a ser un retroceso para la humanidad. Entonces, en este contexto es que comienza la producción de la Escuela de Frankfurt, y realmente uno puede pensar que la esencia de Frankfurt sale de esto. Por otro lado, digamos que la discusión entre el marxismo también había florecido, porque efectivamente ya no estaba solo la lectura de los textos primeros de Marx, sino que habían aparecido algunas otras lecturas que también habían influido en los frankfurtianos. O sea que la cuestión, yo les decía antes la cuestión de la Viena de Freud, de Wittgenstein, de todo, pero también en Frankfurt está apareciendo como, digamos, esta idea de una intelectualidad que está discutiendo desde un lugar, pero también está posicionada sobre las ruinas
de esa sociedad. Digo, esto sería un poco la imagen, ¿no? Para poder entender, digo, no estoy diciendo que son iguales, ¿no? Pero digo, en el mismo momento hay toda una serie de discusiones que se van dando casi mirándose unos a otros y que de alguna manera van a sacar, por un lado, toda la posición ligada a un positivismo, un neopositivismo, y por otro, el intento de los frankfurtianos de plantear una refundación, algunos con más intensidad que otros, del marxismo, ¿no? Y me parece que ahí hay varias, los primeros que van apareciendo, ¿quiénes son? Porque la primera pregunta es, bueno, ¿quiénes eran estos autores que se juntan? Y en realidad venían del área de la filosofía, eran Max Horkheimer, estaba también Teodoro Adorno, estaba Herbert Marcuse, que viene un poquito después. Bueno, hay algún impacto, digamos, que se lo debemos a Fromm, que después toma alguna distancia, pero digo, algún impacto del psicoanálisis que trae Fromm para pensar la cuestión del sujeto y la cuestión de la cultura, ¿sí? O sea que, sí. ¿Eran contemporáneos estos autores? Sí, eran contemporáneos, sí, sí. Todos estos están en ese momento inicial. Por ejemplo, Habermas no había nacido todavía, o estaba por nacer, y se incorpora en la segunda parte o tercera del cual algunos. Pero estos autores están todos, digamos, trabajando juntos, y Horkheimer escribe en un artículo, no recuerdo bien si salió en la revista del instituto, pero no importa los efectos de lo que les quiero contar, es que el instituto se forma por la donación que hace Weil, que es un alemán que estuvo viviendo en Argentina y su hijo era muy amigo de ellos, y logra que su padre done una cantidad de dinero para fundar el instituto, que se hace cercano, digamos, o por lo menos sostenido por la Universidad de Frankfurt. Por eso se llama Escuela de Frankfurt. Pero en realidad ahí coinciden casi todos los autores que no es una escuela en el sentido estricto, en el sentido de que hay una dinámica similar para todos los autores. Ustedes ya van a ver que más vale es una obra fragmentada, podríamos decir, es una obra en la que cada uno tiene una mirada sobre la problemática, que la problemática sí es la misma, es la problemática de la sociedad contemporánea, ¿sí? Es la problemática de una sociedad que pensó que iba a resolver ciertas cuestiones y no solo no las resolvió, sino que las profundizó. Digamos, Horkheimer es uno de los que es el director del instituto. Obviamente también ustedes se habrán dado cuenta por el contexto en el cual se funda. O sea, en 1923 ya comienza esto a tener algún tipo de color, pero prácticamente en el 33 se tienen que ir. ¿Por qué se tienen que ir? Porque se había instalado el nazismo. Ellos ya se habían dado cuenta un tiempito antes, y por eso habían abierto una sucursal en Ginebra, lo que les permitió de alguna manera irse, digamos, al exilio, y después terminan en Estados Unidos. Pero en definitiva, digo, recuerden que les dije que eran marxistas y judíos y filósofos. Calculen ustedes cómo podían subsistir en un ámbito en donde la mirada estaba puesta políticamente en otro lugar. O sea que de lo que se trata es, primero, algún intento de pensar si efectivamente el marxismo tenía la posibilidad en su formulación inicial de dar cuenta de estos cambios y generar transformaciones. Digo, porque el primer elemento que comienzan a entender como problemático es el sujeto. Digo, en el marxismo aparecía claramente la idea de un sujeto histórico, que era el proletariado. Entonces la pregunta es, ¿de qué proletariado estamos hablando? Y si nosotros empezamos a pensar
ciertos elementos que se desplazan del orden de las condiciones materiales, tal como las planteaba Marx, y ponemos algunos componentes del orden de la cultura, digo, ahí tenemos que entrar a pensar cómo se da esa dinámica para generar una sociedad opresiva y cómo esa sociedad va a tener que tener elementos para poder romper y para poder transformar ciertas cuestiones, ¿sí? Sí, el sujeto del cual estaba pensando Marx prácticamente, a ver, no existe más, ¿sí? Ese proletariado, digamos, ligado a las fábricas, ligado a ciertos procesos, digamos, de desarrollo. Piensen ustedes que, por ejemplo, Marcuse, para tomar, bueno, Adorno y Marcuse trabajan mucho en la cuestión de la cultura, pero fundamentalmente Marcuse hace un desarrollo muy exhaustivo de lo que son los medios masivos de comunicación y el impacto que tienen esto en una sociedad de masas, el impacto y las transformaciones que los medios operan y que la cultura también opera en esto, pero que de alguna manera en la crítica operan como retardatarios de procesos de transformación, ¿sí? Operan como ideología, dirían. O sea, no permiten ver lo que efectivamente es. Entonces, digo, esa génesis del instituto que comienza a desarrollarse desde 1923 está absolutamente vinculada a la Universidad de Frankfurt, está financiada por este hombre que yo les decía que es Hermann Weyl, y esto le permite, y esto para los frankfurtianos era muy interesante, le permite cierta autonomía. Digamos, el hecho de estar amparado en la universidad, pero a su vez tener fondos propios, le permite, digo, dirigir, generar la problemática que quieran generar, y bueno, y a partir de eso empiezan a retrabajar lo que para ellos, insisto, es la actualización del marxismo. Recién, empiezan en el 23, pero recién en 1931, cuando Max Horkheimer se hace cargo de la dirección del instituto, comienzan básicamente a trabajar lo que para él es el desarme, podríamos decir, por lo menos la crítica que van a intentar hacer con Adorno, de lo que es la teoría tradicional. Por eso ustedes se van a fijar que el libro de Horkheimer se llama Teoría Tradicional y Teoría Crítica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que comienzan a realizar, no? Digamos, una crítica básicamente al modelo de ciencia que está asociado a la tradición positivista, a la tradición neopositivista o del empirismo lógico, lo que fuere. O sea, esa idea de ciencia que está absolutamente relacionada con estos procesos que se dan en la transformación de las sociedades, pero ligado a un modelo particular de transformación, eso es lo que intentan desarmar. O sea, que están absolutamente convencidos que la ciencia tiene otro sentido, ¿no? O sea, es crítica porque se enlaza con esa... ¿Se acuerdan las tesis sobre Feuerbach, las tesis de Marx sobre Feuerbach? Esa tesis que dice que la filosofía hasta aquí se ha ocupado de decir lo que es, explicar el mundo. Bueno, de lo que se trata es de transformarlo. Ahora, efectivamente, la ciencia moderna, en el sentido que se estaba planteando y que se estaba reconociendo, no estaba haciendo básicamente esto, más vale estaba haciendo un proceso de reproducción de lo existente, ¿sí? O sea que estaba afianzando ciertas características del mundo capitalista, características que ellos entendían que eran absolutamente nocivas para los seres humanos, para los hombres. Entonces, digo, ¿cómo poder plantear esto? Básicamente lo primero, una teoría que efectivamente esté asociada a una práctica. O sea, teoría y praxis realmente van a operar como dos elementos que en tándem, ¿sí? Dialécticamente. Necesariamente, cuando yo produzco conocimiento,
en el propio acto de la producción de conocimiento hay un reconocimiento de la situación que hay que cambiar. O sea que con lo cual, a ver, ellos lo que tratan de rediscutir es, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos del mundo que tenemos que cambiar? O sea, intentan hacer como una especie de análisis de lo que tienen entre manos. Una cosa que me parece interesante, se los acoto aquí, porque lo plantea Max Horkheimer, y me parece que es bueno recordarlo. La sociología, por ejemplo, al constituirse como una ciencia positiva, como una ciencia fragmentada, no solo la sociología, la historia, la psicología, lo que fuera, lo que hace es fragmentar el mundo también. Y de lo que se trata es de poder trabajar con una mirada en donde las ciencias converjan y por lo tanto tener una especie, hoy diríamos, interdisciplina, ¿sí? Por lo tanto, la mirada sobre lo social debería ser económica, sociológica, psicológica, ¿sí? O sea, deberían entrar en juego todos estos componentes para poder tener claramente identificado el tipo de sociedad en la cual estamos parados. Porque, básicamente, la manera en la que estamos funcionando nos oculta un montón de relaciones que, si las podemos generar desde este lugar, quizá podríamos tener una idea mucho más clara básicamente a ver, de qué queremos cambiar, fundamentalmente. Ellos están absolutamente convencidos que este mundo, como va, no va. Adorno dice por ahí, toda esta estructura racional que se nos ha ofrecido y que en teoría, a ver, iba a garantizar la felicidad del hombre, ¿sí? Le iba a dar más confort, le iba a dar más posibilidades de desarrollo, iba a tener más momentos de ocio, fracasó. Se tornó irracional. Esto racional se tornó irracional. Digo, es dura la mirada, ¿no? Porque después ellos le suman, digo, todo un componente que tiene que ver con lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Esa mirada sobre lo que fue el Holocausto, que también les deja una sensación de sin razón, ¿sí? Pero que tiene que ver con el mundo que se construyó y se construyó de esa manera. Entonces, ¿cómo desarmarlo? ¿Cómo poder, a ver, considerar qué cambiar? ¿Y quiénes? ¿Quiénes van a poder cambiarlo? La idea básicamente es una crítica a la ciencia de esa que yo les mencionaba antes, porque también entienden que ese modelo de ciencia es un modelo, digamos, realista, pero que no sirve para poder pensar básicamente una realidad absolutamente dinámica y bastante opaca para la simple vista. Pero por otro lado, esta consideración de que el científico de alguna manera es un observador desinteresado. Entonces aquí fíjense que está apareciendo algún otro tipo de componente en donde el científico tiene bastante que decir, pero lo está diciendo también desde un lugar, tiene un interés para decir lo que dice, ¿no? Entonces, ¿Profe? sí. Disculpe Lucía. que, sí, buen día, profe, disculpe que la corte, pero tenía una duda. Sí. Yo quería ver si lo comprendí bien. Lo que hacen, digamos, desde esta teoría es criticar a la teoría tradicional y a esta idea de ciencia de la que usted estaba hablando, y proponen o postulan una teoría en la que se relaciona la teoría y la práctica, y donde el científico se ve más interesado o se involucra más. Esa sería como su nueva tesis, relacionar teoría y práctica. Perfecto, lo entendiste perfecto. Esta es la idea. Ante la Genial, crítica gracias. a ese modelo de ciencia que solo había aportado desgracias, podríamos decir, a ver, generemos una ciencia que tenga esta condición, pero a su vez el investigador, el científico, debe ser, digamos, una persona comprometida con su época, para decirlo en términos más concretos, ¿sí? Vive en un determinado contexto, le toca vivir en un determinado contexto, tiene que generar ese vínculo y tiene que generar un compromiso para
A ver, para buscar alternativas para mejorar la vida humana. De esto se trata. O sea, si en un modelo de ciencia de lo que se trataba era de obtener conocimiento y hacer una sumatoria de conocimientos, acá de lo que se trata es de que el conocimiento genere prácticas diferentes y prácticas que tengan que ver con cuestiones ligadas a la emancipación, a la transformación, ¿sí? Eso requiere a alguien que esté absolutamente comprometido con su época, que la conozca, que la pueda armar, que la pueda desarmar, y que se comprometa, tiene un interés, esta teoría crítica, ¿no? Que es fundamental. Y ese interés tiene que ver con conocer las condiciones políticas, sociales, económicas existentes, conocer a los sujetos desde su condición básica de un sujeto que está formado en un determinado lugar histórico, y también, de alguna manera, generar cierta conciencia y generar también condiciones básicas para una forma de vida diferente, ¿sí? Digamos, se están pensando todos, digo, de distinta manera todos los frankfurtianos están pensando en una teoría que se ligue con la cuestión de la praxis y en una teoría que garantice que esa praxis sea de transformación, ¿sí? Esa práctica que se va a poner en juego es una práctica de emancipación, de cambio. Digamos, están partiendo de un análisis obviamente crítico de la sociedad en la cual están viviendo, ¿sí? Están mirando una sociedad que se ha transformado en una sociedad que se está devorando a sus integrantes. O sea, están mirando las bases y están perdiendo la condición humana. Por un lado, ellos están bastante preocupados por la cuestión de la libertad, ¿sí? Digo, la libertad es algo que los lleva... digo, ¿por qué les menciono esto? Porque uno los piensa como marxistas y en ese momento, sobre todo por la época, sobre todo al principio, buena parte del marxismo se enrola dentro de una gran discusión que se da al interior casi de los partidos comunistas, y si efectivamente se alineaban los intelectuales con la URSS, básicamente, que era la que bajaba la línea. El Partido Comunista Ruso bajaba línea política y bajaba línea teórica también. Entonces, aquí estos autores tienen un dilema, y ellos dicen, a ver, si efectivamente esta línea que se baja es una línea que nosotros no consideramos que sea buena, y por otro lado, el hecho de decir sí, sin pensarlo, va en contra de nuestros ideales críticos, deberíamos asumirla solo para no minarle la base de sustentación. Entonces, esta pregunta algunos se la responden no. Ante esto nosotros elegimos la libertad de pensamiento, ¿sí? Siempre es mejor poder pensar y criticar y no quedarse atrapados. Esto es una crítica que ellos también le hacen a Lukács, que Lukács avanza con una discusión, en Historia y Conciencia de Clase, avanza con una discusión que de alguna manera se sale de los cánones ortodoxos del marxismo ligado al Partido Comunista Ruso, y lo llaman, le explican que tiene que retractarse, y Lukács se retracta, porque él entendía que era necesario sacrificar eso para poder garantizar que la estructura tuviera fuerza, ¿sí? Y bueno, aquí los frankfurtianos le dicen no. Nosotros preferimos generar la crítica y decir cuando no consideramos que sea, esto tiene que ser. Con lo cual también, digamos, se da una dinámica de oposición al interior de ya los marxismos del siglo XX, ¿no? La otra cuestión que digo que se refiere a esta idea básica de teoría y praxis es, digo, lo que ellos dicen, ¿no? Básicamente, la teoría tradicional, ¿qué es lo que hace? Y la teoría tradicional lo que hace es defender ortodoxamente la separación entre lo que es lo que uno cree que debe ser y lo que es, ¿sí?
esta idea de que la realidad existe ahí y que yo no le pongo, ¿se acuerdan que hablábamos de neutralidad valorativa, de objetividad? Bueno, esta idea también es una idea que van a criticar. O sea, el positivismo, el objetivismo, que están muy fuertemente incorporados aquí, ellos tratan de desarmarlo y constituirlo desde otro lugar. Escriben un libro interesante, potente, que es una crítica a la Ilustración. Y a partir de ahí van saliendo las ideas que van a configurar lo que sería la noción de la teoría crítica. Digo, la primera disputa se las mencioné antes, se las digo un poco más explícitamente. Esta ciencia generó compartimentos, ¿sí? Esta ciencia a la que critican. Siguen el modelo de la división del trabajo. O sea que esta división que instala el capitalismo, digamos, se reproduce en la ciencia. Por lo tanto, tenemos la sociología que se ocupa de la cuestión de la sociedad, la historia que nos cuenta la narración de lo acontecido, la psicología que se ocupa de las personas, de la cuestión más subjetiva, y de lo que se trata básicamente es de poner absolutamente todo en relación, ¿sí? O sea que la fragmentación que se da en las ciencias, en el acto mismo de constitución, ya va a ser nefasta para poder realmente hacer un análisis correcto, un análisis crítico y un análisis en donde aparezcan todas las variables, podríamos decir, que se deben poner en práctica, ¿no? También esto implica una relación objeto-sujeto diferente, ¿sí? Digamos, ya no es la relación en donde hay un objeto y yo me dedico a trabajar sobre el objeto, sino que hay una cuestión bastante entrelazada entre el sujeto y el objeto. En esto van a coincidir con algunos de los franceses. Ya no es absolutamente la separación del objeto y el sujeto, sino que ahí hay un entramado bastante interesante. No es una relación pasiva, esto es lo que me parece que es central, ¿sí? Hay un impacto del sujeto al objeto y del objeto al sujeto. Y esto parece bastante, bastante interesante para la hora de tomar en cuenta ciertas cuestiones. Otro elemento, ¿sí? Porque te la interrumpa. Tomando Sí. sujeto y objeto como qué cosas. Mirando la realidad. A ver, pensemos, si la sociología, como decía Durkheim, se ocupa de, o como Weber, que hablaba de la acción social, el objeto va a ser ese. Yo voy a construir un objeto en función de las acciones sociales, ¿sí?, que se desarrollan. Pero es un objeto que está allí y que no tiene tanto que ver. La garantía de objetividad va a estar dada con la superación de juicios de valor, de subjetividades. Bueno, esto no es así para los frankfurtianos. Hay como un entramado que se va tejiendo entre el sujeto y el objeto, que efectivamente hay que poder tejerlo y destejerlo. Sí. Digamos, sería como que el objeto va a empezar a condicionar al sujeto, como que van a estar condicionados mutuamente y no va a ser un objeto a lo mejor inmóvil, sino que va a tener más participación. A ver, es una relación dialéctica que se va dando, pero por otro lado hay un elemento que es histórico sobre el cual ellos van a trabajar, ¿sí? O sea, que ese objeto tiene una historia y el sujeto también tiene una historia. Entonces, en ese proceso dialéctico se va a ir desarrollando, digamos, la construcción del conocimiento. Este es el punto. No es una mera aprehensión del objeto de parte del sujeto, sino que hay un entramado de relaciones que se van construyendo y que permiten efectivamente trabajar sobre un objeto que no existe, podríamos decir, en la realidad, dirían los frankfurtianos, sino que tiene algo de construcción, ¿sí? O sea, el sujeto no viene para que yo lo devele, sino que hay un proceso en donde hay que reconocer
cómo se van dando ciertas relaciones, cómo se van instalando, y a partir de eso, un sujeto de conocimiento que es muy activo, ¿sí? No es un mero receptor. Digo, en el empirismo lo veíamos con claridad. En el más puro empirismo, el conocimiento era una caja en donde se recibían ciertas cuestiones, se acumulaban cosas, ¿sí? Bueno, esto no es así, para nada, porque hay que mirar, fijar, hay que determinar qué cosa y qué no, que por dónde entro a ciertas discusiones. Hay algo de parte del sujeto que activa la relación con el objeto. Esto me parece que es digamos, por un lado, la crítica que le hacen al positivismo, pero por otro lado, cómo van marcando ellos la posición concreta en la que se van sosteniendo. Aquí hay otro elemento que entra en juego, y es que como son algunos filósofos, también hay una especie de relectura, lo vamos a ver quizá con más profundidad en Honneth, pero hay una relectura de Hegel que a ellos también les sirve para pensar cómo se va desarrollando esta cuestión más dialéctica, ¿sí? Digamos que si bien ellos plantean que quieren resignificar el marxismo, están haciendo una lectura, podríamos decir, de los primeros textos de Marx, algunos dicen del joven Marx, pero también hacen una lectura de Hegel que les permite trabajar estas ideas, ¿sí? Con lo cual van a tener algunos matices diferentes en términos marxistas clásicos, y con lo cual algunos marxistas le van a decir, bueno, esto no es Marx. Pero en definitiva, ellos están partiendo de esa resignificación y le van planteando algunos elementos como para considerarse. O sea, lo que ellos se plantean es, a ver, estos conceptos del marxismo no están funcionando. Estos conceptos que tienen que ver con esta condición básica, porque es importante reconocer cuáles. Cuando Marx plantea la cuestión del materialismo histórico y el materialismo dialéctico, está planteando la idea de una estructura y una superestructura que se monta sobre esa estructura. Entonces hay ciertas condiciones materiales que efectivamente determinan el otro tipo de relaciones. Bueno, dice, esto para ellos, para los frankfurtianos, ¿sí? Tiene un tinte economicista. Por lo tanto, es una estructura tan cerrada que cuando uno la quiere aplicar para hacer un análisis, como que tensa la situación y la deja absolutamente como que no le permite realmente hacer un análisis dinámico de ciertas situaciones actuales, ¿sí? O sea, lo que le están diciendo a Marx es una lectura economicista, tendríamos que ver qué le incorporamos conceptualmente a la teoría para que me permita básicamente hacer como una especie de mix entre esta mirada más materialista y algunas cuestiones que entrarían dentro de la superestructura y que también podrían ponerse en juego en estas relaciones que no deberían quedar solo como relaciones de producción. No sé si fui clara. Díganme si quieren, vuelvo sobre la idea, ¿no? Profe, lo que Sí. usted quiere decir es que el materialismo histórico de Marx no le servía para explicar algunas cuestiones que sucedían en la realidad, sino que necesitaba mezclar la superestructura con la estructura. ¿Eso quiere decir? Exactamente, clarísimo. Lo dijiste mucho más claro, Lucía. Sí, básicamente eso. O sea, ellos se paran y dicen, si efectivamente la lectura de Marx lo que nos da es una lectura economicista, pasate eso por chat porque, ¿qué dice? ¿Qué dice, Francisco? Bueno, no sé qué quiso decir, pero sí,
A Lucía le digo, va, está bien. Sí, realmente lo de Lucía fue una joyita de análisis en pocas palabras. Si efectivamente yo leo a Marx de hacer así, me da como una mirada economicista. Ojo que esto lo dicen los frankfurtianos, no todo el mundo va a coincidir con esto. Pero los frankfurtianos en eso sí, con algunas distancias entre otros autores van a coincidir. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de ver cómo explicamos la realidad, incorporándole otras facetas que también son significativas, ¿sí? Pero bueno, ellos no son tampoco, no son críticos totales en el sentido de que piensen que lo económico, que solo el factor económico en Marx tenía, digamos, un papel esencial, ¿no? Digamos, porque Marx tampoco es, esto también es muy discutido, pero me parece a mí que tampoco tiene una mirada en donde solo lo económico, no hay mirada que lo atraviese más que lo económico. Digamos, esta lectura economicista de Marx también es absolutamente discutible. Pero bueno, ellos dicen, necesariamente tenemos que salirnos de esto que nos constriñe y pensar que la superestructura y la estructura interactúan recíprocamente. ¿Qué es lo que dijo Lucía? ¿Sí? Esto, simplemente esto. Entonces, a pesar, insisto, que reconocían que en el capitalismo el factor económico tiene un papel crucial. O sea que en eso ellos también eran conscientes. Lo que están pidiendo es la capacidad de poner en juego algunos otros elementos superestructurales que efectivamente también, por eso buena parte de los frankfurtianos, el caso concreto de Adorno, de Marcuse, están trabajando con cuestiones del orden de la cultura, ¿sí? La cultura va a ser un elemento central. Y de alguna manera el marxismo italiano con Gramsci también va a recuperar esta visión. No sé si han visto algo de Gramsci, pero efectivamente hay algún elemento que también se pone en juego allí, ¿no? Y por otro lado, yo les había dicho antes que esta gente se fue a Ginebra, pero después termina en Estados Unidos. Por lo tanto, la influencia de la sociedad de masas de Estados Unidos fue grande. O sea que ellos están mirando esa sociedad. Están haciendo primero una lectura de la sociedad alemana de la década del 20-30. Y después se van a Estados Unidos, atraviesan prácticamente hasta finales de la guerra y hasta la década del 50, Marcuse se queda a vivir en Estados Unidos y escribe muy claramente sobre la sociedad de masas, pero están haciendo la lectura desde esa sociedad. Entonces, la cuestión cultural, la cuestión de los medios de comunicación va a tener que ver con mucha fuerza, y la cuestión de los intelectuales también va a repercutir, ¿no? O sea, de alguna manera, no sé si es relegar el término, pero como dejan un poquito de lado la discusión sobre la economía política, esta crítica a la economía política que está en la base del pensamiento de Marx, y que es típica del marxismo, y se abocan a una crítica ideológica de la época, ¿sí? Entonces, este es el cambio que ellos producen. Hay algo del orden de lo ideológico que está operando y está influyendo para que las relaciones que se instalen, las relaciones sociales que se instalen en esta sociedad, se relacionen mucho más con el proceso de alienación que describía Marx que con otra cosa. O sea, los que participamos de esta sociedad estamos absolutamente alienados. Ahora, ¿por dónde entro a desarmar ese proceso de alienación? Entro por los mecanismos ideológicos que garantizan básicamente la reproducción. Y eso es la ideología y eso es la cultura. Entonces, esto es lo que, digamos, lo más interesante que ellos van a aportar, ¿sí?
trabajan absolutamente ligados a la noción de cultura. O sea que yo digo que delegan esta mirada más fuerte puesta en la cuestión de la crítica a la economía política, digamos, la crítica a la sociedad capitalista, y ponen el eje en otra cuestión. Ese eje lo lleva básicamente a desarrollar el concepto, digamos, con mayor intensidad, el concepto de alienación, que es un concepto que es bien marxista, ¿no? Digamos, y efectivamente es un concepto que Marx desarrolla más en sus primeras obras, en los manuscritos de París, que digamos que en el resto de las obras. O sea que efectivamente hacen una crítica al iluminismo, una crítica en donde se introducen de una manera muy intensa, muy fuerte, y a su vez lo que tratan de plantear es la necesidad de la emancipación. La pregunta es si lo logran, ¿no? Digamos, y efectivamente a la luz de todos los acontecimientos que se producen, no... Esperen un segundito, por favor, que voy a... Sonaba el teléfono. No, les decía que a pesar de todo lo que, digamos, de todo lo que proponen, es como que esta obra de la mayoría, podríamos decir, queda como inconclusa, ¿no? Queda en un planteo filosófico, y Goran Terborn escribe un librito. Terborn es un sociólogo sueco que escribe un libro que se llama La Escuela de Frankfurt, chiquitito, de editorial Anagrama, en donde él analiza básicamente qué le pasó a la Escuela de Frankfurt, hace un desarrollo bastante rápido de la escuela, y dice, en realidad le faltó el componente político. O sea, le faltó el entramado ligado a cómo se podían gestar esas transformaciones y se podía lograr armar, digamos, un dispositivo como para poder efectivamente transformar. O sea, dicho de otra manera, se quedaron en un planteo inicial, se quedaron en la crítica, y como esa crítica, crítica filosófica, no la pudieron pasar al plano de lo político, no pudieron construir, digamos, el dispositivo necesario como para producir ese cambio. Por otro lado, sí, Lucía. Disculpe, cuando ellos se quedan en esta crítica filosófica y esto que usted dijo que no logran acceder a la parte política, digamos, para concretizar, digamos, ¿no Sí. logran hacer eso por una cuestión, digamos, de profundidad, o que no llegan a eso, o porque eso que ellos pensaban y esa crítica filosófica que hacían no se podía dar en la realidad y en la teoría política, digamos, entonces por eso queda en un plano filosófico, porque no era algo que se podía hacer, que no era posible, digamos, o porque les faltó profundizar? No, yo no sé si le faltó profundizar. A mí me parece que lo que le faltó es pensar la estrategia de política concreta, ¿sí? Profe, Digamos, ¿quién iba a ser el sujeto histórico? Digo, porque el proletariado ya no lo tenía. Bueno, ¿quiénes iban a liderar este proceso? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles eran los componentes? ¿Cómo se trabajaba? Y me parece que le faltó eso. ¿Sí, alguien? también supongo que puede estar ligado a que este planteamiento ideológico que hacían, esta escuela que he truncado con el mismo zeitgeist del momento, el mismo momento político. Estaban rodeados de ideologías que eran mucho más fuertes y que tenían una presencia mucho más, que pisaban mucho más fuertes que la de ellos. O sea, tenían el nazismo, tenían la Unión Soviética. Creo que puede venir por ahí también. Por un lado sí, pero efectivamente ya vamos a ver esto. Bueno, esto ya es casi una opinión personal, pero subsiste en autores que están escribiendo ahora. Digo, subsiste en Habermas y subsiste en Honecker.
O sea, yo me inclino a pensar que en ese primer momento de Horkheimer, Adorno, Marcuse, bueno, todos ellos, podría verse, o por lo menos podría haber estado más ligado a esto que vos decís, porque efectivamente fue una diáspora, y por otro lado ellos se reencuentran en 1950 recién, nuevamente en Frankfurt, para seguir trabajando con el instituto. Pero en todo ese periodo es como que no, tampoco logran resolver y unificar el pensamiento. Quizá tampoco lo era su proyecto unificarlo, pero sí, efectivamente el proyecto era un proyecto de transformación, los mecanismos políticos le faltaron. O sea, aportaron la cuestión teórica, aportaron la cuestión de replantearse el marxismo. Ya vamos a ver que Habermas hace lo mismo y Honneth hace lo mismo, pero en ese replanteo queda como insuficiente para poder pensar, a ver, bueno, y ahora, analizamos la sociedad, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Creo que lo que vos decís es real para la primera parte, pero fíjate vos que cuando Horkheimer muere en 1973, ¿sí? Es un autor que básicamente nace a finales del siglo pasado, del otro siglo, nace en 1895 y muere en 1973. Ese fue el periodo en el que él produce. Y ahí produce básicamente su teoría crítica, que después es retomada por los otros autores, fue un poco la cabeza de la escuela de Frankfurt, pero después, a posteriori, él comienza a tener como una especie, insiste con la idea que está bien lo de la teoría crítica, pero tiene como una especie de retroceso, y hay como una mirada en donde se siente más cómodo con la religión que con el pensamiento de estas estrategias que creo que son de orden político. Entonces me parece que ahí sí se puede ver de manifiesto que hay como una especie de puente que falta en la exposición y en la manera en que ellos están pensando, ¿no? O sea que hay toda una línea de trabajo en Max Horkheimer que es muy rica, porque está leyendo, está discutiendo la razón y fundamentalmente la razón humana, y dice, y en la disputa entre la teoría tradicional y en la teoría crítica, en realidad él intenta reaccionar contra la racionalidad tecnológica. ¿Se acuerdan cuando veíamos Bell, que hablaba de una razón técnica? Bueno, la idea es romper con esa razón técnica. Debería poder fundarse una nueva racionalidad que no sea de ecuación medio-fin, que tenga alguna cuestión mucho más significativa, básicamente para los hombres, ¿no? Y esto es lo que está faltando. O sea, que no haya una separación entre el sujeto que contempla y la verdad contemplada, dice Max Horkheimer por ahí. O sea, no es posible pensar esto que decíamos antes, de un sujeto que mira, contempla el mundo y que no le pone nada de sí. No hay separación entre esto, ¿no? Y por otro lado también, creo que no lo dije, pero es importante, que el conocimiento está mediado por la experiencia. Hay toda una serie de elementos que aportan al conocimiento y que vienen de la mano de la experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene prácticas concretas que son propias de una determinada época, y por lo tanto hay intereses teóricos, intereses extrateóricos que se ponen en juego, o sea, toda una serie de elementos que se están moviendo al interior de las personas y de las cosas, podríamos decir. Y esto efectivamente nos remite a que cuando nos organizamos conceptualmente, y sobre todo cuando lo pensamos en términos de una teoría que va a generar un movimiento de orden empírico, práctico, bueno, ¿cuáles son las estrategias que nos damos? Aquí es donde me parece que hay un elemento que digamos que está faltando, que tiene que ver con esas estrategias, ¿no?
Lo otro que sí insisten mucho es que todo esto, estos intereses teóricos, estos intereses prácticos, la praxis misma se da en un contexto social concreto, no se da en la cabeza solita, ¿no? Digamos, hay una cuestión, digamos, que por un lado nos organiza el conocimiento, pero nos está relacionando directamente con esa práctica. O sea, ellos están pensando también en un método dialéctico en general, ¿no? Y ahí creo que hay una mayor influencia de Hegel. Por eso digo, leyeron Hegel y de alguna manera, o sea, toman alguna orientación materialista, pero hay un Hegel que está presionando. Me parece que básicamente la idea que va a sostener Horkheimer es, con una mirada, yo diría, bastante, no sé si pesimista, algunos dicen que sí, que es pesimista sobre el final, yo no sé si pesimista, pero que evidentemente no está viendo que lo que ellos plantean se pueda realizar, ¿sí? O sea, que están haciendo una lectura de una realidad bastante comprometida en el sentido de que van a tener dificultades para poder realizarla. Por eso que él tiene como una especie de vuelta a la religión. Miren ustedes, ¿no? ¿Cómo termina? Porque teóricamente la religión sería una de las fuentes de alienación más significativas, ¿no? Por lo menos, ¿se acuerdan? Marx, cuando planteaba la cuestión, era el opio del pueblo, digamos que es una ideología más, podríamos decir. Sin embargo, acá lo están tomando básicamente con esta mirada, se vuelve sobre eso. Y ahí, no sé, calculen ustedes que esta obra es de 1937, la que ustedes van a leer. Él escribe después, por el 50 y pico, no me acuerdo bien, pero no se despega demasiado, digamos, de esa primera idea inicial. O sea que insiste con desarrollar una serie de teorías que den cuenta de los problemas sociales, que son muchos y realmente, ¿cuál es el problema real? La desigualdad. Digo, esto que nosotros lo diríamos en términos de inclusión o exclusión, o en términos de distribución no equitativa, mala distribución de la riqueza, lo que fuere, bueno, ese es el problema. O sea que lo que han generado estas transformaciones de la sociedad capitalista es una mayor desigualdad. Se decía que iban a garantizar una igualdad creciente y sin embargo lo que han garantizado es una mayor desigualdad. Entonces, ¿de qué manera, si efectivamente, las teorías viejas no nos dan respuesta, de qué manera incluso combinar? Hay algunos que dicen hay una combinación bastante intensa entre Marx y Freud, ¿sí? Digo, porque ya están pensando básicamente que la constitución del sujeto moderno va a tener cambio en el siglo XX, ¿sí? O sea que el sujeto del que hablamos, y mire que les cuento el siglo XXI, si nosotros pensamos los sujetos del siglo XXI, nada que ver con los sujetos de los que están hablando los primeros frankfurtianos. Quizá en Habermas y en Honen nos reencontremos un poco más, pero digamos, no lo vamos a encontrar tan fácilmente en Horkheimer, ¿sí? O sea que cuando hace su crítica al positivismo Horkheimer, si no recuerdo mal, es del 46, no era del 50, era del 46, la obra, la crítica que él hace al positivismo, ¿no? Y básicamente lo instala como una necesidad de pensar en contra de ese conocimiento que se había instalado. La obra se llama Crítica de la razón instrumental. Fíjense que ya el solo nombre les dice de qué se trata. O sea, esa razón que funda la modernidad es una razón que debe ser criticada, y ahí sí
el concepto de crítica es un concepto que efectivamente me parece que lo está tomando casi del marxismo en términos de analítica, crítica para desarmar y volver a armar, ¿sí? No es una crítica solo para decir lo malo que es, sino que es un análisis crítico de desarmar y ver los componentes. Entonces me parece que también, bueno, y básicamente también les mencioné la otra obra que es Dialéctica de la Ilustración. Me parece que, digo, cuando ustedes lean se van a dar cuenta básicamente cuáles son los elementos centrales sobre los cuales está trabajando Horkheimer. No es una lectura, no digo fácil, pero no es una lectura atractiva. Es una lectura que hay que sentarse, hay que marcar bastante, son como un poco repetitivos. Los alemanes son duros en su escritura y me parece que por ahí quedarse con 3, 4 cosas del texto no es demasiado largo tampoco, pero que les pueden a ustedes, a ver, los puede llevar a pensar básicamente la idea de qué sociedad estaban analizando ellos, ¿no? Es cierto, Delfina, hay que tenerles paciencia y mirarlos, es cierto, hay que tomarlos con paciencia, pero es interesante, dígole, porque aparte están discutiendo desde cuestiones simples a cuestiones muy profundas, porque en definitiva lo que están discutiendo básicamente es la condición humana. Dice el texto de, ustedes tienen que leer teoría tradicional y teoría crítica. Y me parece que les puse una introducción que escribió Rosana Schanzer, que trabajó con nosotros hasta el año pasado, para que tengan como un pantallazo general de la escuela y que por ahí les sirva para ver a todos los autores juntos. Nosotros vamos a trabajar después Habermas y Hohne, que también, digo, es todo un desafío, les digo, pensarlo en tan poco tiempo, pero yo insisto mucho, ¿qué nos interesa a nosotros que les quede a ustedes? Fundamentalmente, esta mirada respecto al conocimiento, que es diferente. Es una mirada en donde el conocimiento tiene un rol muy activo, en términos de transformación, y esto es central, ¿sí? No es una lectura fácil, pero es una lectura que aporta para poder pensar la noción de emancipación que después vamos a trabajar en Habermas. El conocimiento tiene un interés emancipatorio, sobre todo para las ciencias sociales. Bueno, ¿de qué se trata esto, básicamente? Yo creo que el trasfondo de la obra de Horkheimer es entender que el progreso es como una especie de paradoja, dice Horkheimer. El progreso amenaza con destruir el objetivo que estaba llamado a realizar. O sea, el progreso quería realizar esa idea del hombre feliz, el hombre que fuera dueño de la naturaleza. Bueno, parecería ser que el progreso en realidad va a destruir al hombre. Por lo tanto, la apuesta que se hace es que, por eso incluso hablan de sociedad de riesgo, bueno, la apuesta que se hace es ver cómo podemos, desde el ámbito del conocimiento, romper con esta situación y producir el cambio necesario para que las sociedades vuelvan a tener, digamos, un cauce humano. A la luz de los acontecimientos, y mirando lo que ha ocurrido en el siglo XXI, estamos casi parados a principios del siglo XX, ¿no? Con todas las transformaciones tecnológicas, científicas, y con todas las transformaciones humanas que se han dado, digo, no estamos tan alejados de ese mundo que ellos criticaban, ¿no? De ese mundo que estaba, no sé, pensemos en la pandemia nomás, digo, es un mundo que está atentando contra la condición humana. Digo, de eso se trata, digo, de lo que ellos quieren plantear. ¿Cómo emancipamos al hombre? A través de una filosofía de la conciencia, podríamos decir,
y también de la denuncia de ciertas cuestiones. O sea que, ay, se me fue la pregunta. Aguántenme que leo el chat. O sea que ningún objetivo no iba a no ser influido por el progreso. No, la idea básica es, en todo caso, preguntarse, ¿qué cosas no se hicieron si efectivamente la idea de progreso que venía de la mano de una mejora de la condición humana, lo que termina es destruyendo al hombre? Dicho en términos de Adorno, Adorno plantea, a ver, la ciencia, la técnica, han sido puestas al servicio de la mejora de las condiciones de vida de la gente. Ahora, todo eso termina en dos bombas atómicas y el Holocausto. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó para que esa razón que venía fundando un proceso de desarrollo terminara aniquilando a los hombres? Entonces, la sugerencia es que lo que pasó es que estamos haciendo una lectura equivocada del mundo social y que deberíamos generar alguna teoría que nos permita incorporar todos los componentes para ver por dónde salimos. O sea que nos quedamos atrapados para ellos en una lógica ligada al conocimiento científico y tecnológico más propio del positivismo, del neopositivismo, y que deberíamos poder romper con eso para poder generar un tipo de conocimiento que no solo nos permita explicar, sino que nos permita generar la transformación necesaria, ¿no? De alguna manera, están repitiendo esta idea de teoría y praxis y la van a seguir discutiendo, solo que ellos no están aportando, insisto, el componente político, el poder, para discutirlo en términos más concretos, ¿sí? Porque en el caso de Marx, uno puede no estar de acuerdo, pero para Marx era absolutamente claro que esto era un proceso que se terminaba con una revolución. Una vez que el proletariado tuviera conciencia de clase en sí, clase para sí, esto era irreversible, ¿sí? O sea, él tenía en cuenta que era una condición política, pero a su vez que había un sujeto que podía liderar esto. Acá no aparece. Esto me parece que es un problema. Digo, hoy que estamos discutiendo, y estamos discutiendo, supongo que en algunas teorías políticas ustedes están viendo esto, estamos discutiendo movimientos sociales. ¿Por dónde vienen los procesos de cambio? Lo vamos a ver cuando veamos las teorías feministas también, ¿sí? O sea que, digamos, lo que ellos están planteando es, vamos por este camino. El único problema en términos de crítica es que ese camino no me está dando la herramienta para producir lo que quieren producir. Digamos que toda la parte de estructura general está. La base está, diría el Bambino Veira. Lo que nos está faltando es este componente fuerte como para decir, bueno, con esto voy para adelante. ¿Sí? Y esto no es poca cosa, por otro lado, porque es lo que va a garantizar que las prácticas se puedan revertir. Ya después les voy a decir, bueno, vamos a trabajar en Habermas, qué es lo que dice él, pero también van a ver que hay algo del orden de lo político que habría que ajustar. Esto es una posición, yo diría, casi personal, pero vayan leyendo, vayan viendo a ver si después acordamos o no acordamos en esto. Me parece que en Horkheimer se ve muy claramente, sobre todo porque él es como que se queda desilusionado, podríamos decir. No quiero hablar de pesimismo, pero insisto, muchos dicen, bueno, terminó con una depresión total, porque no logró encontrar esa salida. Pero de lo que están discutiendo es de las condiciones terribles en que el capitalismo de alguna manera ha llevado el mundo a esto. Se están discutiendo del mundo capitalista del siglo XX, ¿sí?
Habermas y Jones van a discutir casi, diría, siglo XXI, pero están retomando los mismos elementos para el análisis, quizá con propuestas teóricas más puntuales, quizá en ellos sí vayamos a notar algo mucho más puntual, pero la idea básica de una teoría que pueda generar transformación está en todos. Y me parece que, digamos, no sé si me está quedando algo en el tintero, Delfina, ayúdame, o Juan Cruz, si se les ocurre algo. Me parece que los componentes generales de los frankfurtianos, y en el caso concreto de Horkheimer, los tienen como para la lectura, y en todo caso en la clase que viene retomamos al principio un ida y vuelta para afianzar. No sé si se me quedó algo, díganme. Profe, yo te estuve siguiendo y me parece que está todo dicho. No sé si está todo dicho, está todo dicho, pero sí que fuiste por todos los puntos. Perfecto, porque lo Sí, importante sí. es que ustedes después puedan ir. Juan Cruz, ¿acordás? Sí, de acuerdo. Aparte creo que los chicos entendieron bien lo que se estuvo dando porque las preguntas estuvieron bien orientadas y fueron bien respondidas, así que creo que sí. Muy pertinente, sí, realmente muy pertinente. A pesar de este espacio que no es el mejor, les digo que la dinámica se hace muy buena. Debe ser porque ustedes son muy buenos, porque la verdad que Profe. está, sí. No, y Decime. aparte que fue muy clara la clase, porque, por ejemplo, bueno, yo iba anotando los conceptos y eso, y como que, no sé, a mí me pasa con ustedes y con otras profes que me es muy fácil seguirles el hilo, y como que la siento mucha más clara porque, no sé, eso a lo mejor de ser concisas o de dar conceptos puntuales, e ir explicándolos, como que, no sé, yo comprendo mejor. Perfecto, y aparte ustedes saben que nos paran cuando la cosa se complica, ustedes paran y volvemos, no hay ningún problema. Recién Francisco preguntaba, decía que él no había entendido, o sea, iba a haber otra clase. Nosotros vamos a seguir trabajando Escuela de Frankfurt lunes y miércoles. Voy a seguir yo trabajando con ustedes, así que lo que les pido es que lean, marquen y vengan con todas las preguntas, porque se pone mucho más lindo, ¿eh? Esto es el comienzo nomás, se pone mucho más lindo, mucho más entretenido. Y después con las teorías feministas van a ver cómo organizamos el punto de unión, el punto el lazo para tomarlas y seguir. Así que lean y discutimos bien el lunes que viene. Hay una sobre, ¿qué decías, Delfina? No, que le contestaba a Francisco que hay una guía también colgada sobre Horkheimer que por ahí le va a Sí, ser iluminadora a la hora de abordar el texto, que por ahí es como sí, medio dijo al principio. pero cualquier duda que tenga Francisco, escribime a mí, a mi mail, y ahí o hacemos un chat o vemos en alguna clase de consulta. Si ustedes tienen algún inconveniente antes del lunes, lo charlamos, ¿sí? No se hagan ningún problema. La idea es que vayamos entendiéndonos y vayamos, sobre todo, usando los conceptos más precisos. Profe, ¿nos puede dejar Sí, su mail? sí, Salud, esperen que se los escriba, para que no... Ahí se lo dejo. Gracias. No, por favor. Ahí está. Así que cualquier duda de la lectura me consultan. Bueno, preguntas. La clase de consulta es los miércoles a las 18:30, creo. Fíjense en el grupo de Facebook. Bueno, les agradezco la atención y sobre todo el intercambio, pues se pone mucho más lindo así la clase. Cualquier duda, insisto, me escriben, lo charlamos y nos vemos. En estos días les subo algo de Habermas. Si pueden ir mirando algo de Habermas, porque ahí sí nos vamos a detener bastante más.
porque es un poquito más complicado. ¿Vieron Habermas en alguna? No, porque lo ven en Teoría Política 3. Se ve en Política 3, en Análisis, en Sociología, pero recién en tercero y cuarto. Bueno, pero vamos a tomar breves cosas y vamos a ver cómo lo ponemos a jugar. Bueno, chicos, les agradezco. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran ustedes plantear. Muchas gracias, profe. Hasta luego. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, profe, nos vemos. Chao, chao. Bueno, quedó todo claro, parece. Me parece que sí, bueno, qué suerte, porque no es fácil, yo siempre digo parece fácil, pero no es nada fácil. Y ahora cuando veamos la cuestión de Habermas va a ser medio complicadito. Pero bueno, el lunes vamos a estar con más tranquilidad, nos dedicamos bastante tiempo. Hoy fue casi muy introductorio, pero bueno. No, pero estuvo buena, profe, más allá de que haya sido introductoria, pero estuvo muy buena. Me parece que fue una aproximación genial. Sí, aparte Bueno, los aportes que hicieron, estuvieron prestando atención y entendieron todo, porque la verdad que me pero sorprendió alguna de las cosas. a mí también me sorprendió realmente, porque viste que normalmente no es tan directo, Claro, o te preguntan porque no entendieron, pero no, acá entendieron y le dieron una vuelta. claro. Así que no, está buenísimo. Me gusta, la verdad.